buenas y regaladas noches, días, tardes, ocasos, crepúsculos, albas. Esto es, una vez más, Sonidos con Propuestas. Sus queridos amigos que hoy vienen a hablar de King Gizzard and the Wizard Lizard, que es un nombre afortunado para una tremenda banda que me hace sentir demasiado feliz, y para eso hemos traído a nuestro querido amigo Jason de Rockeando, directamente desde Colombia. Fuerza Colombia, fuerza ahora también para el partido, porque ahora la gente se dio cuenta que el fútbol también era importante en este continente retrógrada que es Sudamérica. Querido Jason, por favor, saluda a nuestro público que ya te tiene mucho cariño. ¿Qué tal? Bueno, pues primero que todo, gracias por nuevamente invitarme a ambos. Pues bueno, cayó como anillo al dedo en la publicación de este disco, pues teniendo en cuenta que recientemente publiqué este video hablando de la discografía de King Gizzard sin saber que iba a salir un disco, sin tener la menor idea. Entonces nada, mira, gracias por escuchar también, aquellos que están del otro lado. No, y gracias a ti. Mira, el Darío tiene razón. Cuando grabamos el de Gojira, yo lo tiré al Instagram y causó harto revuelo, con insultos incluidos, como apúrense en sacar la weá. Sí, demandando a gente que claramente no es su trabajo demandando que hiciéramos la weá pronto. Y no, lo de King Gizzard ideal, pues, o sea, nosotros igual el tiempo que llevamos haciendo esto hemos cubierto como hartos lanzamientos nuevos, y King Gizzard siempre había sido un problema porque, de hecho, quizá hoy sea un problema en el sentido de que cuánto realmente falta para que saquen otro disco. Y claro, ahí como que era medio pasajero los comentarios que podían hacer uno. Además que no necesariamente siempre había una línea en los estilos. De hecho, es como súper anormal pillarlo así, pues. Pero ahora era buena, pues, y yo conversé con el Darío que igual, posterior a la conversación sobre 3000 mariposas, sería buena una conversación sobre King Gizzard en general, que claro, pues está ideal contigo, pues, porque ahí hay un video que va a quedar en la descripción de este capítulo, 40 minutos, un repaso total a cuántos son, como 17, 16 discos. 17, sí, hasta una tarea sin contar el último. Realmente admirable lograrlo en 40 minutos, es un tiempo mínimo, es increíble. O sea, no, hay gente que está 10 minutos para hablar de una canción, como unos tales sonidos con propuesta, pero admirado Jason, excelente trabajo. Gracias, sí, pues había que ser sintético necesariamente, si no iba a ser un video extremadamente largo y tedioso. Entonces intenté ser bien sintético en la descripción de cada disco. No, sí estuvo bueno y hay que avanzar, pues algún día lo voy a tener que renovar. Porque... más temprano que tarde. Sí, o porque la cagó los cabros. Momento Metallica. Cuando estaba todavía en el colegio, en la escuela, compré una polera de Metallica donde salían una sola palabra de cada uno de los discos. Y eso fue a mediados del 2016, sin saber que en 2 meses más salía un disco nuevo de Metallica, entonces quedó obsoleta en muy poco tiempo esa polera. Así que, cosas que pasan. Confirmo que la vida es complicada. Pero bueno, ya que nuestro querido Jason ya hizo un repaso lo más sintético posible de King Gizzard, nosotros vamos a hacer un repaso lo más orgánico y nos vamos a demorar 3 horas y 45 minutos en analizar el trabajo de esta tremenda banda australiana. Así que, no sé, Jason, ¿quieres comenzar tú? Comenzamos nosotros comentando qué es esto, de dónde nacen estos tipos, no sé, algunos aspectos importantes que hay que recalcar. No, perdón, que igual lo que hablaba antes con el Darío es que esa modalidad, por ejemplo, que hacemos con Gojira de hablar de nuestra experiencia y gusto y lo que destacamos más de forma previa, o sea, previa al último lanzamiento, dejarlo para el final porque no creo que haya una línea que se pueda seguir. De hecho, si comparáis este disco con el previo, con el LW, no hay por dónde, pues como que no es algo necesariamente práctico. Claro. De hecho, es particular porque entre el KG y el LW, si uno en verdad puede hablar de una línea más directa, sí. Con esa influencia turca. Pero es que igual ese disco es medio doble, pues por algo se llama así también, pues. Entonces eso a mí me gustaría dejarlo para el final y es una buena excusa, yo creo, para hablar de King Gizzard and the Lizard Wizard más en general. Sé que tú estás dispuesto,
porque creo que es una conversación que igual da para harto y son locos importantes y haciendo cosas que pueden ser particularmente determinantes. Y aquí te tiro el pase para ver cómo nos movemos a través de el disco nuevo, porque fue súper como, obviamente una casualidad, pero está el punto de comparación que hace poco salió el disco de Sweet Trip y también estaba como esta weá de glitch pop que Sweet Trip medio como que inventó alguna vez. Pero claro que está mucho más sintético, onda, como en una modalidad, ok, Human the Wizard en tu forma de sintetizar lo barroco, Hmm. pero claro, pues como yo he escuchado mucho pop psicodélico y creo que es una forma bastante acertada de hablar de este disco de King Gizzard. Y Sí, de acuerdo. el problema de eso que tengo yo, y ahora te quiero dar la palabra a ti y posteriormente al Darío para ver cómo nos desenvolvemos, es que con proyectos como King Gizzard, tú en la teoría puedes decir, ya, la banda va a trabajar con tal elemento, a ver cómo sale. Y por ejemplo, KG y LW son dos discos donde, como los elementos bases son más o menos similares, tú puedes hacer la comparación y destacar uno o destacar el otro a partir de su trabajo en ejecución. No así otros, más aislados. Pues, por ejemplo, los típicos, el de Bug y el de Thrash Metal, como que no hay un punto de comparación tampoco sobre ellos mismos y yo creo que aquí estamos más o menos donde mismo. Y eso esencialmente porque esos dos que nombra el Nico son por mucho los mejores discos de King Gizzard, desde la perspectiva ultra boomer que manejo yo, pero ¿qué opinas tú, querido Jason? Bueno, yo creo que pues dentro de la multiplicidad de discos y de aproximaciones que tiene King Gizzard, y salvo con todas excepciones, por ejemplo, los dos discos que mencionaba Nico, el primero y el de thrash metal, como que un elemento común, articulador de casi la totalidad de la discografía de King Gizzard es siempre que están esos elementos como psicodélicos. Siempre es el juego como con la construcción de sonido, el carácter etéreo, el sonido denso, así, con muchas capas, con una producción vintage, precaria. Eh, yo creo que a través de eso más o menos se puede pensar pues es como una buena hoja de ruta para pensar la totalidad de la discografía de King Gizzard, o la práctica totalidad. Pero lo interesante es que pues en casi todos los discos hay o coqueteos con otros géneros o directamente, aunque sean géneros similares, como una aproximación muy diferente. Por ejemplo, Eyes Like the Sky y Murder of the Universe son dos discos que tienen, en esencia, son más o menos lo mismo, narraciones, cuentan una historia, tienen mucho spoken word, pero la forma en la que se aproximan a ambos discos es completamente diferente. Cada uno de ellos es, no solo por la historia en sí misma, que obviamente es distinta, de hecho, pues, Murder of the Universe son 3 historias, Eyes Like the Sky es solo una, pero como que aunque intenten hacer más o menos lo mismo, en principio lo mismo, la aproximación es diferente. Eso es un riesgo, y el publicar tantos discos seguidos aumenta el riesgo de que no todo sea tan exitoso, pero, o sea, que no todos los intentos sean igual de exitosos, pero en general yo creo que pues eso hace que sea una discografía muy rica, y de hecho la que sea muy difícil como buscarle un punto de entrada o algo así. Entonces cada que uno va a escuchar un disco de King Gizzard un poco llega pues con la mente casi en blanco, más o menos a la expectativa de que tiren algo distinto a lo anterior, o que sí es similar a algo anterior enfocado de otra manera, y más al ritmo que publican, en el que uno a duras penas está asimilando un disco y ya le publican otro. Entonces pues yo pienso así, digamos, la totalidad de la discografía de King Gizzard. Y ya con este disco pues es algo que pues uno puede rastrear cosas similares que han hecho en su discografía, pero tiene cosas distintas este disco de todas maneras. Entonces es eso, es un poco eso. Pero, o sea, yo sí comparto totalmente y creo que es una buena aproximación para no hablar como en el sentido estricto de hablar entre nosotros, sino que hablar desde o sea, cómo nos planteamos en una conversación que se refiera a expectativas, como... Porque, claro, lo lógico de alguien que sea acérrimo fanático, o ni siquiera acérrimo fanático, pero que espere
algo de King Gizzard entendiendo el proyecto es que esa persona maneje también maneje la dinámica en la que la regla que hace respetar el bagaje de la banda es no respetar el bagaje de la banda, excepto por esa línea continua que es la que tiene que ver con el rock psicodélico, que es la que yo creo que más se mantiene y aquí también está presente. Eh, y el stoner también de alguna forma. Y a partir de ahí uno puede pensar, y el garage rock, como son como los tres pilares fundamentales y a partir de ahí uno ve cómo se mueve. Pues. Entonces, claro, aquí era particularmente interesante ver cómo se iban a desenvolver cuando uno cacha la propuesta, pues, porque ya es un disco de pop psicodélico con glitch pop, eh, interpretado por King Gizzard, entonces va a tener todos esos elementos propios de ellos. Y ahora a mí me gustaría pasar a conversar entre los tres cómo fue nuestra recepción a la ejecución de tal. Porque, o sea, porque con Andrea ya lo hemos conversado, pero y lo vamos a repetir aquí, pero por ejemplo, tu opinión, qué tan realizado te sientes referente a esa ejecución? Y ni siquiera manejando expectativas, sino que desde un punto de vista súper aislado, como esto es lo que es y nos movemos desde acá. Y claro, lo único que sí se puede usar como marco de referencia, no musical, sino que como de contexto, es la misma discografía de King Gizzard. Y ellos creo que en relación a este disco han demostrado en otras oportunidades, varias, tener una capacidad de solidez harto más dura y consistente en torno al álbum en sí, ¿cachai? El álbum como un producto cerrado. Entonces, claro, ahí uno no puede acusar a errores del género que estén dilatando la propuesta, sino que tiene que ver netamente con cómo ejecutas y para el caso de unos locos tan doctos y tan melómanos y que intentan ampliarse, como lo son estos músicos, muchas veces uno tiene que pillar como que lo estén entendiendo, porque si no es muy fácil caer en cliché y sobre todo cuando te estás alejando y metiéndote a nichos chicos, la gente se da cuenta, como cuando salió el Infest de Rat's Nest, en el mundo metalero como que habían unos pacos buscando pifias a partir de lo que ellos estimaban que tenía que ser o no tenía que ser un disco de thrash en la década pasada y puta, no va por ahí. Y claro, aquí en ese sentido ahora con el 3000 Butterflies uno es mucho más abierto en ese sentido porque el glitch es igual una cuestión que se está explorando harto ahora. Entonces, no así el pop psicodélico, pero sí el glitch. Entonces, esa forma de congregar está interesante y de repente quizás esta es una de las veces excepcionales en las que King Gizzard se está subiendo al carro de ciertas expresiones artísticas, no necesariamente haciendo un revival, como una exageración creativa de algo que igual ya existía como con todas las leyes de su género. Entonces, a partir de ese preámbulo, quiero saber, pues, más que si te gustó o no, que eventualmente yo creo que es una conversación que vamos a tener, es como si te funciona o no la ejecución de las ideas. Por favor, Jason. Sí, yo me pego de una de las cosas que mencionaba, así es como ellos muchas veces buscan como incursionar en ciertos espacios o nichos, como lo hicieron con el thrash, por ejemplo, porque en sentido estricto no es que llegó King Gizzard a inventar un nuevo género o algo así, sino que como que se van moviendo en cosas ya existentes y van poniéndole como su propia interpretación a cada una de ellas y bueno, y sus ciertos elementos característicos propios de ellos. También hay que ver ahí como a los nichos o a los géneros más específicos a los que se meten, pueden tener más aceptación o más rechazo en función del carácter sobreprotector de esos nichos. Pues yo lo vi muy de cerca cuando salió el disco de thrash metal, porque yo justo en ese momento estaba muy metido, pues todavía, pero en ese momento más aún en el metal en general. Y de hecho con ese disco empecé a escuchar no los empecé a escuchar con ese, sino cuando salió ese, el Infest de Rat's Nest. Y la reacción fue muy virulenta en general, fue muy rechazado, pero porque es hasta común en muchos círculos del metal que tengan ese carácter como sobreprotector. Y cuando aparece yo
es difícil hablar, como lo decías, de expectativas. Pues uno como que puede esperar cuando sale un nuevo disco de King Gizzard. Y por lo menos lo que a mí me ha pasado es que conforme yo voy escuchando la discografía de King Gizzard, es como uno como que va pensando, o yo voy pensando, en las posibilidades de sonidos por explorar que van tirando en momentos específicos de discos o en discos enteros, como, bueno, si agarran esta idea y la exploran más, a lo mejor les sale algo muy interesante. Y una de las cosas que yo quería con muchas ganas de escuchar de King Gizzard es que se metieran con sonidos un poco más sintéticos y electrónicos, particularmente, por ejemplo, ¿por qué? Porque la canción que cierra el Fishing for Fishes, Side Boogie, es una canción hecha a base de sintetizador, buenísima, una de mis favoritas de King Gizzard. Y en KG, que es el Interpretando disco... los valores principales del boogie. Perdón por Exacto, interrumpirte, creo que uno de los valores pero agregados. con sintetizadores en esa canción. Claro, pues por eso. Sí, no, y es una idea muy interesante. Y solo estaba en esa canción. Y luego, por ejemplo, en un disco más reciente como el KG, tienen esta canción In Transport, que también es como meramente electrónica. Entonces yo pensaba, ¿por qué no intentan meterse por sonidos así, sonidos más basados en sintetizadores, ¿sí? Un poco más electrónicos? Y este disco en gran medida lo hace, o sea, aquí hay mucha prominencia en sintetizadores. Entonces, así como idea, me parecía algo que curiosamente era lo que yo en cierta medida estaba buscando en la banda, que exploraran esto que no estaba tan explorado, salvo por las canciones que acabé de referenciar. Entonces, nada más fue iniciar la primera canción, Yours, que yo ya dije, bueno, esto se está yendo por un terreno que me llama la atención. Y en general la totalidad del disco es así. Ahora, ¿cómo están ejecutadas esas ideas? Bueno, eso sería ya empezar como a la discusión en sí para no alargar este primer punto preliminar. Digo que están masticadas, pero les falta más. Les falta más para explorar las posibilidades que les da el instrumento. O sea, el sonido sintético. Y por otro lado, este es un disco que tiene como una aura muy, o sea, sí, yo diría que diferente a casi todos los discos de King Gizzard. Me parece el disco hasta más feliz o más esperanzador o más, sí, como con más esperanza. Es un disco bastante alegre en relación a la seriedad, comillas, que tiene la discografía de King Gizzard, o al carácter, muchas veces a la imaginación que tiene el universo de King Gizzard. Este disco es como lleno de esperanza, a veces da como mucha esperanza o vida en la mayor parte de las canciones, por las temáticas también. Entonces eso me pareció una apuesta también interesante. Pero es eso, al principio el disco hace lo que yo quería que hiciera algún disco de King Gizzard, es meterse por los sonidos más sintéticos, pero me parece que les faltó más, masticar más la fórmula. Tenía más para dar de sí, creo. Y bueno, esa es como mi primera opinión en torno al disco. Esa... Este weón, aquí no... Lo que pasa presencialmente... Sí, que estoy tratando de hablar y... Ya voy a decir que no había hablado hace rato. Eso, quería también extraer un poco de esa idea de que Jason plantea, que yo creo que es como unánime, y de hecho ahí puede ser un comentario respecto a eso, pero antes como para rescatar la idea de ser el constante abogado del diablo, como me pasa con King Gizzard, que es una banda que tiene una cualidad violenta, que es moverse y navegar entre un mar de géneros sin ningún miedo. Entonces eso, sobre todo en la música moderna, donde donde a pesar de que se rompen esquemas, hoy en día más que nunca estamos buscando ponerles etiquetas a las cosas que escuchamos. Esto es art rock, ¿no? Pero esto no es art rock, esto es rock psicodélico, ¿no? Pero tampoco es rock psicodélico, pues esto es neo-rock psicodélico. Entonces al final caes en un ejercicio eterno de empezar a ponerle etiquetas a las cosas, y King Gizzard al final rompe todo ese esquema de experimentar, que es lo que están haciendo muchos músicos en el día de hoy, pero de experimentar sin ningún prejuicio. O sea, movámonos, pasemos. Es impensado creer que una banda como esta, que es una banda joven todavía, teniendo un tremendo prontuario, porque la palabra es prontuario, es casi criminal, tiene un prontuario musical
tengan un disco de thrash con sensibilidades muy antiguas y de un, pues incluso, ¿por qué no decirlo?, de un grupo etario diametralmente opuesto a un disco como este, de 3000 Butterflies, que son todo arcoíris, todo felicidad y que es derechamente pop. O sea, tiene sensibilidades del rock psicodélico, pero derechamente pop. Entonces, es casi como un sacrilegio. Es como si estos tipos el mismo día fueran a quemar una iglesia y después fueran a rezar al Vaticano. Es una cosa realmente interesante y yo creo que rescato una idea de algo que estaba planteando el Jason, que esa experimentación de repente se queda un poco al debe. Porque como los cambios son tan drásticos y se mueven con tanta avidez entre distintos géneros musicales que es imposible, no puedo evitar traer a colación el dicho de que el que mucho abarca poco aprieta. Pero yo creo que en algunos sentidos sirve, pensando en que de los 18 discos que tiene King Gizzard hay obras maestras y hay otros que son más débiles, y donde yo, si tuviera que clasificarlos, pondría precisamente este último disco dentro de los más débiles. Eso, claro, precisamente hace que algunos géneros entre los que han experimentado su trabajo ha sido adecuado, por así decirlo, o ha tenido a lo que se estaba buscando, pero no necesariamente excepcional, como si es lo, por ejemplo, para mi visión, el Infest de Rat's Nest, que es una nueva lectura con sensibilidades recontra usadas y muy masticadas del género, pero con una mirada igual nueva, y desde la perspectiva de una banda que hace cualquier cosa menos el thrash que hace, por ejemplo, Exodus o Testament, que siguen siguiendo, o Slayer o Creator, que usan una fórmula infalible y que tiene muy poco de variación. Eso, y para volver a darle el dinamismo y no perder el hilo, lo que plantea el Jason es unánime. De hecho, estaba revisando la planilla de Rate Your Music y había una persona que decía: este disco como que me salvó la vida, así, porque es demasiado alegre y lo escucho y es como si alguien escucho el disco y es como si alguien me abrazara, y en realidad sí transmite esa energía. Yo creo que eso es una de las cosas que aporta, que por lo menos a mí desde la sensibilidad musical no me llega en lo absoluto, ni de cerca ni de lejos. Solo una canción en particular, porque claro, es muy... Ni siquiera es motivante la palabra, es muy alegre, es muy cariñoso. Es un disco cariñoso, es un disco que te hace cariño cuando lo escuchas. Entonces, desde esa perspectiva es súper amigable. Y las sonoridades están trabajadas en pos de eso, y si, definitivamente si hay un hilo conductor, más allá de las letras o de que hay canciones que están ni siquiera son puentes bien logrados. Hay canciones que trozos mínimos de una canción son el inicio o el final de la otra. Hay harto de eso en el disco. Eh, es bonito, es un viaje alegre, es como un abrazo musical. Así lo describía alguien que en realidad lo ponía en términos, a mi gusto, muy exagerados, pero que sí, puedo entenderlo perfectamente. Es una experiencia musical muy grata, muy esperanzadora, y que de hecho hay una canción precisamente que se llama The Year of ¿cuánto? ¿Que 2.02? ¿Cómo el título? Sí. Que en el 2.02 G. sí, igual, algo Killer así. Year. 2.02 Killer Year. Exactamente. Entonces, eso es una alusión directa al momento que estamos viviendo en el mundo, ¿viste? Entonces, es un bálsamo al final. Este disco, de una u otra manera, es un bálsamo musical. Pues es una experiencia alegre y feliz, que para el que, yo diría que para el que le gusta el género, esta cuestión es definitivamente una obra maestra. O sea, para alguien fanático del pop psicodélico, para alguien fanático del glitch pop, esta cuestión es increíble, es genial. Y no me cuesta trabajo creerlo. Siento que es muy de nicho, trabaja muy bien, pero no lo pondría dentro de las espectacularidades que ha logrado King Gizzard antes. Pero sí es un disco, por lo menos, es agradable, es amigable, es un disco realmente cariñoso. Es un disco que te hace cariño cuando lo escuchas, es feliz. Es imposible sentirse triste escuchando esto. A ver, yo igual me quiero tirar con impresiones generales y son más o menos esas también, pues, pero que todo lo que tiene que ver con Glitch creo que está en una época tan propensa a desenlaces creativos que ya de repente cuando uno busca algo más estructural, claro, como que tener a la mano a King Gizzard para guiarse por ahí, o sea, para tirarse por ahí, ideal, pues, pero es como súper, y está bien, no lo digo como algo negativo, sino que como una cualidad nomás. Es súper minimalista su sentido de expresión, para estructurar. Y creo que una de las cosas que hacen que termine siendo tan apretado como es,
Y puta, el bagaje que ha tenido King Gizzard en otros discos, siempre se me da el nombre, pero en el circular, que de hecho también es una weá muy propia de King Gizzard, como trabajar con producciones muy apretadas, salvo de hecho, por ejemplo, en el KGLW y en el Infest también, porque es como con harto eco. em, pero, ay, ¿cómo se llama el del círculo? Tú sí, sí, soy. Ese que empieza y termina. Non Agony Infinity. No, Mago Infinity. Esa tiene una producción como muy. No apretada, o sea, apretada para efecto del cómo se dispone uno a escucharlo, porque es como bien sólida la forma en la que se transmite el ataque de la misma música. Y yo creo que eso aquí más o menos se mantiene. Eh, claro que es tan grande, no sé, es que me cuesta verlo y yo creo que eventualmente al cabo de un tiempo sí podríamos estar apreciando este disco con más, como con más alegría, con más entusiasmo del que siento que lo ha recibido la gente en primera instancia, como que no sé si todo el mundo está tan contento como sí han sido celebrados otros discos de King Gizzard, pero sí, cumple con una precisión que esto igual es propio de King Gizzard, que uno intentaría, o sea, tendería a pensar que no, porque igual son como adyacentes al progresivo y cosas así, pero los discos en general de King Gizzard no son largos, entonces las ideas vienen bien empaquetadas una en un consumo fácil y rápido, pero como súper sustancial. Al mismo tiempo, como que hay mucho adentro que desglosar. Y de repente aquí no sé si pasa eso, que no tiene nada de malo y tampoco una responsabilidad que se echen al hombro uno u otro género. Pero como que eso me pasa. Y cuando se cumplen todas estas reglas que estoy diciendo, claro, ahí uno podría decir, puta ya, que la calidad venga entonces desde el ejercicio de proponer desde la canción, como desde el ejercicio autoral. Y a pesar de que creo que eso es algo que King Gizzard ha hecho, de hecho, ha hecho muchas veces, puta, aquí como que falla un poco, hay como, para hacer pop, que creo que es lo que es, hay varios fragmentos bien olvidables y en ese sentido como que rompe un poco con la lógica propia del pop de agarrar, como, no como una meta intrínseca ni obligatoria, pero sí algo que debería ir quizás un poco más acorde al sonido que están presentando. Insisto, no una obligación ni nada, y por lo mismo no creo que sea algo para plantearlo per se como un defecto. Pero es lo que es, y a partir de ese minimalismo, como que esa, de repente como incapacidad que existe entre medio para agarrarse de una idea y sustentarla y seguir adelante a partir de esa, la inexistencia de eso, complica un poco la escucha, po. Complica un poco en el sentido de que hace el disco un poco más peludo, como complicado. No que sea difícil de escuchar en sí, es como bien, es verdad lo que dice el Deriva, en el sentido de que es bien liviano, que está bien, pero puta, si es por hablar de discos livianos que proponen, como que hay hartos más ejemplos, pero creo que dentro de sus parámetros está bien. Ahí te puedo dar el pase respecto a estructura, pues, porque no sé si estaréis de acuerdo con ese carácter minimalista que siento que es lo que prima, a pesar de que efectivamente, como dices tú, y es bueno que se hayan empleado por ahí, por el sector de los sintetizadores, que lo tenían un poco más pendiente, pero realmente no sé si es tanto lo que se hace con esa herramienta. ¿Qué crees tú, Jason? No, sí, estoy de acuerdo. Pues, es que hay como una dualidad en este disco. Por un lado, es un disco de pop psicodélico y todo, pero al fin de cuentas es un disco de pop. Uno espera esa inmediatez del pop, coros memorables, tratamiento elegante de las voces. Que aquí lo hay, yo creo que aquí en cierta medida, sobre todo me refiero a lo de las voces, hay un tratamiento de las voces muy lindo. Yo creo que aquí Stu Mackenzie canta como con más, poquito, en ciertas canciones con más expresividad de lo acostumbrado, no tan impresionista, sino como más expresivo. Catching Smoking, por ejemplo, me parece un buen ejemplo de eso, que es mi canción favorita del disco. Entonces, como que se pide esa inmediatez del pop, pero por otro lado este disco como que igual también quiere ser como para decir, miren que no hemos perdido el carácter de construcción de disco, entonces las canciones se conectan unas con otras, ¿sí? Y yo creo que aunque la idea en principio parece interesante, pues a mí me dicen, es un disco de pop, pero al mismo tiempo se estructura muy bien como álbum, lo compro. Pero
el producto final que tienen aquí en Butterfly no me parece que satisfaga del todo ambos aspectos. Por un lado me parece que salvo en canciones como Dream, por ejemplo, o como Interior People, tampoco hay coros tan memorables. No tiene, más allá de esa aura general de ser un disco muy bonito y que, como decía el Darío muy bien en esa descripción, te abraza, te da un abrazo y te tranquiliza, te hace sentir en mucho confort. No siento que tenga ese impacto de un coro memorable o algo así, o de coros memorables. Y por otra parte, como se conectan las canciones unas con otras, es que, bueno, King Gizzard ya lo hizo, y lo hizo de una manera absolutamente increíble en No Agony Infinity, y al lado de pues, expresiones de ese estilo, tampoco creo que, pues el disco creo que igual palidece. Y la otra cosa, creo que es el tercer elemento, que es sobre todo específicamente lo que decía Nico al final, es que parece que digamos, esos sonidos sintéticos pudieron haber sido profundizados mucho más en términos de estructurar las canciones de maneras un poquito más coloridas o ambiciosas, porque el sonido de King Gizzard, por más que haya explorado muchos géneros, es muy exploratorio. O sea, es como muy arriesgado. O sea, cuando se metieron con los microtonos, cuando se metieron con el thrash metal, cuando se han metido con el rock más psicodélico, cuando se han metido con los elementos de jazz, salvo ese disco colaborativo que no me gusta, siempre uno escucha King Gizzard y como que la música te pega en la cara, te salta, así sean cosas más poperas. Hasta el Paper Maché Dream Balloon te pega y tiene un groove muy potente, a pesar de ser un disco puramente acústico, te pega. O sea, exploran en serio los sonidos normalmente. O sea, como que cogen un sonido o una idea, los microtonos, por ejemplo. Entonces sacan el fly microtono del banana y le meten con toda esa idea. O el thrash y le meten con toda esa idea. O así sucesivamente. Y siento que aquí no pasa en gran medida eso. O sea, son canciones muy bellas. Yo no diría así como que hay una canción horrible o que desencaje totalmente. Pero, por ejemplo, cuando uno ya llega a la cuarta, la quinta canción, como que están sonando un poquito similares, las líneas de sintetizador no son tan impactantes y simplemente crean esa atmósfera tranquila y alegre, pero no hacen mucho más. Entonces yo temo que, aunque este sea un disco así como de escucha inmediata y que sea fácilmente disfrutable casi por cualquiera, como no tiene ese impacto, ni esos coros memorables, ni esa estructuración tan bien lograda, temo que pueda ser olvidable en relación a la discografía total de la banda, que pueda ser algo que no sea tan memorable como otros discos donde exploraron cosas así. Por ejemplo, yo creo que el disco, por ejemplo, que más o menos se puede acercar a este, así que se me venga ahora a la mente, es el cuarto disco de Loadments, que también es como muy sin sintetizador, también así como muy pop psicodélico, rock psicodélico también. Y ese es de los discos menos discutidos de King Gizzard, como más olvidados, como que no se tiene en cuenta como los discos más destacables de la carrera de King Gizzard. Y no sé, siento que puede haber un riesgo de que este disco pueda caer un poquito en eso. Pero sí, o sea, diría eso básicamente. Yo comparto bastante lo que plantea Jason, y además quiero, bueno, rescatar esta idea, como tratar de reivindicarlo, de que si bien el disco como que trabaja con los es que yo creo que esa es la esencia de King Gizzard, necesariamente, como más allá de que reconocemos que hay muchos elementos psicodélicos, reconocemos que hay elementos que son bastante, no sé si estables, pero siempre presentes en menor o en menor o mayor medida a lo largo de la discografía. Yo creo que la esencia es la esencia esencial, valga la redundancia, de King Gizzard, es abrazar a los géneros y utilizarlos como herramientas, y no necesariamente por así decirlo, como casarse con un género, que es lo que estamos acostumbrados a ver al final, que este disco es un disco de thrash, este es un disco de pop psicodélico, este es un disco de ¿cómo se llama esto? ¿En qué estaba pensando? De rock progresivo. Este es un disco de rock turco. ¿Cuál? ¿Hay un concepto de rock anatolio? ¿Cómo? No, según yo es como rock alternativo. Bueno, pero también se plantean esos elementos.
Es interesante como King Gizzard se pasea por los géneros, pero no en pos de ahora vamos a decidirnos a hacer un disco de jazz, vamos a decidirnos a hacer un disco de stoner. Y yo creo que con este pasa lo mismo, porque ya reconocimos los tres y estamos de acuerdo con que no es puramente pop, porque de hecho los temas, las canciones memorables del disco son pocas, son muy pocas, y precisamente las que mencionabas tú, Jason. Dreams, yo pondría Shanghai en la lista también, Yours hasta cierto punto, Interior People, que es mi canción favorita del disco, y no mucho más, pero eso también es porque es, y yo creo que es la manera más correcta de plantearlo, y siguiendo la idea de lo que es King Gizzard, de replantearse los discos, de replantearse los géneros, replantearse la manera de hacer las cosas, es que al final este es un disco de pop, pero que te lo plantean como una experiencia cíclica, completa, que hace sentido. Y eso yo creo que es admirable por el final, porque tiene sonoridades pop, está catalogado como un disco de pop, por así decirlo, y todos reconocemos que ese es el ojo con el que tenemos que verlo, pero también al mismo tiempo se pasa por alto el que sería como el máximo mandamiento del pop, que es que las canciones se sostienen solas y que tiene que ser, y que cada una de las canciones tiene que tener una sensibilidad que te permita entenderlas como singles o como hits, Claro, o claro. como o como música popular al final, y que no es tanto ese eclecticismo máximo que está en el rock progresivo o en el álbum conceptual, de que todo tiene que ser un todo. Pero este disco precisamente, a pesar en pos de que yo también considero que es repetitivo a ratos, es una experiencia completa. Es como si fuera toda una gran canción de pop, cosa que es absolutamente un sacrilegio para el género, pero al Claro, mismo sí, tiempo sí. yo creo que es la esencia de King Gizzard, como de agarrar los géneros, de ser muy respetuoso en el hecho de que nadie te va a discutir que el Infested Rat's Nest es perfectamente un disco de thrash, nadie te va a discutir de que el Murder of the Universe es un disco de rock progresivo tirando para rock álbum conceptual, como me recuerda mucho a lo que hace Yes, o Rush. Nadie te lo va a discutir, pero al mismo tiempo tampoco es exactamente eso. Y no cae de cajón en esa categoría. Entonces, eso suena como algo caprichoso o casi que incidental, pero King Gizzard ha mantenido esa esencia a lo largo de su discografía. Y yo creo que eso son los hechos magnos de lo que hacen, que es, vamos a hacer un disco de pop, pero no es necesariamente un disco de pop. Entonces, es un poco reírse un poco de cómo entendemos a la música hoy en día, y yo siento que es recontravalorable, y por eso, bueno, ahí ya es como una apreciación muy escapada a quién soy yo para decir esto, pero me alegra que bandas como esas sean las que estén en la palestra, o bandas como las que hablamos antes, Black Midi, que están tomando los cánones de la música y resucitando algunos que están más o menos muertos, y derribando prejuicios innecesarios que te limitan a seguir creando. Entonces, es un punto para mí súper importante. Y este disco lo demuestra muy bien, que es un disco de pop, pero no necesariamente sigue todos los mandamientos del pop como para que suenen todas y cada una de las canciones en la radio por separado, por ningún motivo. ¿Te voy a tirar algo, Jason? No, dale, dale. No sé, como que yo igual siento que no es tan terrible comprometer la música con un carácter cualificativo, como se lo plantea el Darío. Y no sé, tampoco compartiría que hayan leyes estrictas, pero de igual manera como le digo, me siguen sin funcionar ese carácter donde, insisto, como que no es una obligación porque nadie escribió esto, pero dentro de las reglas del propio álbum termina jugándose en contra a sí mismo ese carácter. Lo poco memorable que yo tampoco creo que la esencia del pop consiste en apuntar a como la sustentabilidad individual de cada tema en un disco, sino que tiene que haber otra forma de agarrar que igual, si para nosotros es atractivo, es porque igual depende de nuestra cultura, y en ese sentido yo también pienso, quizás estos locos fueron capaces de desligarse de lo que ellos entienden como atractivo y popular ya con la inclusión de los microtonos para desarrollar música que igual sigue siendo rock,
el género eje de la música popular desde hace 70 años, y mover con ese, mover a partir de eso las influencias turcas, y quizá ahí el atractivo viene por otro lado. A mí lo que me cuestiono es si no pasará lo mismo aquí. Y, pero no sé qué tanto también, porque, insisto, como que lo que más juega en contra son las propias reglas que está planteando el disco, como que también tiene que ver un poco, y esto es algo que a lo que no se le puede hacer el quite con la presentación, si fue como sorpresa, como que no sacaron singles, entonces a lo primero que se enfrenta uno es la primera canción, y esa ya te está prometiendo una tendencia un poco más apretada, más sólida, que después no necesariamente se cumple siempre, y en ese sentido como que de repente puede ser poco congruente con la lógica interna, y un poco disparatado en la forma de plantear estructuras. Creo que esos serían como mis reparos principales. No, ni cagando diría que es malo, ni menos que es parte del canon de los peores discos de King Jesus. Creo que va al medio, porque los mejores, ojalá que no, pero creo que ellos son los que son, y un poco esos mejores también responden a un código muy específico, pues que es el de garage, stoner, acid y psicodélico. No sé qué opinas y tú, también como interpretando esto como un pase para no hablar canción por canción necesariamente, pero sí como qué problemas o qué virtudes, a ver, somos capaces de apreciar en la ah, en la disposición de la estructura, que según entendí a partir de tus palabras también existen reclamos ahí. Mande nomás. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí va a haber más o menos, sí, pues un consenso, porque yo creo que este disco, pues si uno hace esa distinción entre sí, las ideas y su ejecución, como digo, las ideas son geniales, ese carácter como pop y a la vez no pop, que es como por un lado hacer las canciones inmediatas y por otro lado estructurarlo como un álbum en su totalidad, y de hecho las canciones son muy, en su mayor parte son parecidas, muy parecidas entre sí. Entonces uno lo escucha así como en su conjunto. Hasta ese desfase, creo que entre la idea y la ejecución, parece que el disco al final se dispara en el pie. Por ejemplo, empieza la primera canción, mucho teclado, pues mucho sintetizador, líneas vocales atractivas, como calmas, medio reflexivas. Ahorita también podemos ir un poco más al contenido lírico, pero así como hablan del cambio, de la aceptación, muchas de ellas. Bien, es una buena pista, o sea, juzgándolo, sí, así como decía Nico, como conforme a su propia composición o a su propia estructura. Shanghai nuevamente, que es una canción muy bella también, pero llega Dreams, que igual sigue siendo buena canción, pero son como todas buenas por los mismos motivos, exactamente. O sea, casi como que uno dice, casi que uno se podría decir, bueno, a ver, sácate una canción del disco que haga algo muy especial o que lo mueva dinámicamente, así como de manera sustancial. Que porque sea un disco de pop o orientado al pop, no quiere decir que esto no se pueda dar. O sea, hay muchos discos de pop que son increíblemente dinámicos y fluidos. Y cuando uno le preguntan eso, o por si a mí me preguntan eso, me cuesta pensar en algo así. Por ejemplo, cuando ya llega la canción Blue Morpho, que es la cuarta, si mal no estoy, a ver, por aquí miro, sí, es la cuarta. Esa es una de las más independientes. O sea, que sobreviven Sí. en la independencia, quiero decir. Cuando llega Blue Morpho, cuando llega Interior People, que igual tiene un coro interesante. Me gusta mucho la expresión vocal ahí de Stu Mackenzie, es como ese juego de como la forma en la que lo canta, como narra ese Interior People, es muy, muy agradable en mi parecer. Pero uno como que ya cogió el disco muy rápido, las ideas, y por lo menos yo me empecé a preguntar, bueno, ¿qué hay de más? O sea, ¿qué más? Ya, están estos elementos que hacen a las primeras canciones buenas canciones, por lo menos así como de manera inmediata, o sea, una escucha de manera más inmediata. ¿Qué hay de más? ¿Qué puede presentar más el disco para que simplemente a uno le parezca agradable? Porque es bonito.
porque tiene sintetizadores bonitos o porque tiene voces bonitas. Y ahí es cuando el disco, y aparte uno lo ve, bueno, y aparte uno ve que las canciones se conectan unas con otras, entonces uno cree que el disco va a tener mucho más movimiento interno, sobre todo porque King Gizzard ya lo hizo en otro género, cuando lo hizo por ejemplo con el Donagon Infinity, que es muy dinámico, claro, es otro género, pero digamos, se podría hacer lo mismo acá en relación al pop, y tampoco logra el disco cuajar en ese sentido, como que no hay, nuevamente, como que no hay un punto en el que el disco se quiebre, o es difícil encontrar un punto en el que el disco, o sea, se quiebre no en el sentido de que cambie radicalmente, sino como que le empuje distinto o haga con los sintetizadores algo distinto, como que, no, o sea, no sé, algo podría haber pasado. Siento que esta podría, a mí me parece que este disco es como como que fue un primer folleto, pero como si no lo hubieran trabajado mucho más. Como tenemos estas ideas, aquí están como los acordes generales de las canciones o los básicos, las líneas vocales básicas, como que pensaron, lo trabajamos más. No, tirémoslo así. Entonces, eso es lo que me pasa con este disco. Me frustra, en otras palabras. Lo empiezo a escuchar, o por lo menos la primera vez que lo empecé a escuchar, o la segunda, las primeras veces, me sentaba al borde de la silla creyendo que estaban haciendo precisamente lo que yo esperaba, lo que tenían pendiente. Y después como que faltan los 5 centavos para el peso. Entonces tengo una relación como frustrada. O sea, es un disco que puedo poner y me va a gustar por ese carácter amable que tiene, pero es que yo no escucho a King Gizzard solo por eso, pues. O sea, King Gizzard siempre me da algo más, no simplemente, qué buen disco para poner ahí de fondo mientras hago otras cosas, sino como que uno ve que exploran las canciones de manera muy interesante, o que se apropian de sonidos y los utilizan y géneros diferentes de modos muy diversos en pos de crear discos dinámicos, interesantes, intrépidos, arriesgados. Y este disco puede no tener eso. Igual alguien podría decir, esa es la belleza del disco, pero para mí no. Es eso. No, yo concuerdo plenamente, y de hecho me llama la atención porque gran parte de los discos que aplaudimos de King Gizzard, salvo el I Am In Your Mind Fast, que también cumple con canciones conectadas y todo, o sea, a ver, para plantearlo mejor, en I Am In Your Mind Fast goza de la independencia. De alguna forma, no sé, pues Quarters también como que regala esas aproximaciones. Y incluso el Nonagon Infinity, que es un disco que pareciese ser imposible de escuchar si no es íntegramente, que es igual algo que se repite harto en King Gizzard. Yo admiro mucho la capacidad que ellos tienen en vivo para concentrarse como en los tonos, motivos y temáticas que presenta cada disco. Y es cosa, por ejemplo, de revisar los KXP, que están en varios, como en general. Todos son en promoción de un disco de un disco determinado, claro, como que se enfocan en eso, pero nunca como que lo tocan entero, sino que acomodan las pistas de otra forma, y a veces que hacen cosas súper interesantes, como por ejemplo con el del el Murder of the Universe. El Murder of the Universe es muy inteligente la forma en la que tienen para hacer congeniar canciones que de repente no son todas partes de la misma sección la misma sección narrativa. Entonces ya ahí estoy hablando de una retroalimentación interna que de repente aquí no existe, y quizá igual puede ser un poco injusto tratar de buscar cosas así porque el disco no las busca ni las plantea, o por lo menos no lo deja ver, pero sí es parte del ADN de la banda, y en ese sentido es peludo, po. Además que yo comparto totalmente lo que tú dices respecto a un quiebre que uno puede servir como punto de referencia por último para ya esta canción de aquí para adelante, aquí como que esto funciona así, esta canción es particularmente destacable, como que esa cuestión no existe. Y dos, le quita un dinamismo en particular, como que ya hay un momento donde fluye, que es uno de los principios básicos de los álbumes de King Gizzard, fluye, pero
pero con una mejor calidad de ejecución, que no es el caso aquí. Y no sé, como que esos son mis problemas y que todo esto que estoy diciendo, por último, no se vea reemplazado, o sea, que por último se vea como cubierto con la capacidad de incluir como una visión autoral más o menos entretenida o no necesariamente que el disco sea conceptual, pero sí más sólida, como más sustancial de repente. Esas cosas como que creo que hubiesen aportado a la personalidad que de repente se le va y se hace súper como insípido en su propia repetición. Puto hubiese aportado y no, el problema es que no está, po. Y no es algo que sea demasiado pedirle a ellos, porque han demostrado que lo pueden hacer varias veces. Claro, claro. Entonces, y tampoco creo que sea injusto pedirle al disco, porque de alguna forma igual al principio como que promete guiarse por algún lado, pero loco, si ya han demostrado tanto, como que creo que podrían hacer a partir de esa idea, incluso el KG y el LW, que los acusaron también de ser más o menos reiterativo con los motivos, puta igual más o menos se están reinventando constantemente y de hecho no es una opinión que yo comparta particularmente del KG y el LW. Debe ser porque, no sé, como una percepción de la gente más abstraída, porque son los primeros discos de King Gizzard que suenan más o menos parecidos y vienen de corrido, o sea, vienen uno detrás del otro, pero está eso, como creo que esos son mis reparos, agregando obviamente, y dentro de los mismos reparos, el carácter positivo que tiene un montón de los factores que lo componen, pero sí, eso podría ser como mi veredicto final en lo que se refiere a Butterfly 3000. No sé tú, y no es que te esté cortando las palabras, si quieres agregar más, dale nomás, pero creo que esas serían mis palabras y yo, igual como dije antes, está la invitación a de repente dejar unos minutos para hablar de King Gizzard en general, que es una conversación que nunca está de más, pero por lo menos a mí, bueno, no sé el Darío y no sé tú, creo que por lo menos con Butterfly 3000 va por ahí. No sé tú, Jason, no sé tú, Darío, ¿quién se tira primero? Darío, Dale, dale. Darío. Estamos tímidos, Michelito bastante tímida, ¿eh? Es un chiste para nuestra audiencia chilena. Oh, me di pena solito, así como, como en Monster Inc. cuando me asusté solito, me di pena solito. Perdón. Em, yo quiero rescatar algo que me llamó mucho la atención durante el escucho del disco. Yo creo que es la razón principal por la que Interior People, como algún retrasado escribía por ahí, Inferior People, no, cambia todo el sentido de la canción, de hecho, cambiarle una letra. Rescato esa canción ¿En dónde leíste eso? en algún bruto en Radio Music, Inferior People. Así como si King Gizzard fuera una banda hegemónica, así como supremacía blanca. Em, rescatando precisamente esa canción, y no solo esa canción, sino que las canciones que le siguen, que es Interior People, y la que viene exactamente después, que es Catching Smoke, que tú comentabas, pues estoy de acuerdo contigo, Jason, también es de los temas más fuertes. A mí me encanta Interior People en particular, definitivamente es la canción que más rescato. Tienen una sonoridad que no pude, y esto no lo, yo pensé que lo iba a escuchar de la voz de alguno de ustedes dos. No por decir que yo soy un superhumano por darme cuenta, porque en realidad es mi apreciación personal, pero a mí me recordó mucho a los Beatles, al trabajo de George Harrison en concreto en los Beatles, sobre todo Interior People. A ratos tiene melodías vocales y una manera de aproximarse a la psicodelia, que estamos hablando de los pañales de la psicodelia, que son los Beatles, eh, muy bonita y muy similar. Me recordó mucho el trabajo de Harrison y yo creo que eso no son palabras menores. Para mí Harrison es un dios. Entonces, en que escuchar algo que se acerque a esa emocionalidad particular, porque si bien Harrison fue un gran compositor de canciones bastante tristes, sus canciones psicodélicas eran bien alegres, o tenían muchas tenían una impronta bastante feliz, como ya hemos majaderamente recalcado que transmite este disco.
Y Interior People tiene una sonoridad y una sensibilidad que me recuerda a eso. Me recuerda a la psicodelia de Harrison a los Beatles. Y Catching Smoke también. También tiene una psicodelia muy interesante que tiene un enfoque en la melodía que es resolutivo a la vez de que no lo es. Y también entre estas canciones igual hay, sobre todo al final de Interior People, hay unos dejes medios de rock psicodélico. Se pone un poco más levemente más agresivo para lo que es este disco. Sí, 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 sí. Y pensando en las sensibilidades y la manera de componer con lo que tenemos de King Gizzard, que pasa precisamente de esto de como, por así decirlo, lo más suavecito hasta lo más pesado. Entonces me hace sentido que dejen esa huella y que al final, y nuevamente, hace un círculo completo y vuelve exactamente lo mismo que... Y yo creo que no son palabras menores, o sea, yo creo que este trabajo, en particular estas dos canciones y en parte del disco, puedo compararlo a algunas sonoridades y algunas canciones de los Beatles. Y siento que no es tan descabellado y para mí por lo menos no son palabras menores. Cuando me di cuenta escuchando esto, que en el fondo está como a la mitad del disco, 2.02 Killer Year ya es una cosa que es demasiado contemporánea, entonces como difícil llevarla tan atrás. Pero esas canciones que están antes, Blue Morpho igual, también algo de eso tiene. Esa sensibilidad especial de una psicodelia muy, muy, muy clásica que precisamente viene del rock, ¿cachai? O sea, para todos nosotros nadie va a negar que los Beatles es una banda de pop, a la vez que nadie va a negar que los Beatles es una banda de rock. Eso era un pop rock, pues. Ya, pues, por lo mismo. ¿Cuál es el sentido de ese comentario irrelevante? Bueno, entonces eso. Entonces, este disco, si bien yo no lo pondría dentro del rock psicodélico como etiqueta, a pesar de que lo tiene como etiqueta secundaria, relucen. O sea, es cargado al pop y a lo más suave, por así decirlo, al trabajo de sintetizador más que de guitarra eléctrica. A ratos se escapa y a ratos precisamente recuerda que King Gizzard es una banda que ha hecho cosas mucho más alejadas de lo radio friendly, por así decirlo. Y ya, bueno, a pesar de que el disco es corto, ya dejamos súper en claro que no todas las canciones se sostienen por sí solas y eso ya no lo hace per se radio friendly. Y es como poco resolutivo por sí solo. A mí me pasa mucho eso, que tanto las letras como los motivos de las canciones, si bien hay algunas que se sostienen por sí solas, por así decirlo, por calidad, a pesar de que no somos quienes para decir, hoy esta canción de King Gizzard es de buena calidad y esta es de mala calidad, como si fuera un trozo de carne, sí siento que son poco resolutivas per se. Como que dentro del contexto del disco funcionan bien, pero por separado también empiezan a perder un poco su gracia. Y pasa lo mismo, de hecho, precisamente para terminar mi punto, con algunas canciones de los Beatles, sobre todo de los discos más aventurados como de la segunda etapa, del Revolver, o del White Album, o del Sgt. Pepper sobre todo, que por sí solas se sostienen bien porque son clásicos, pero que también tienen mucho más sentido dentro del contexto del disco. Y acá yo creo que pasa lo mismo. Entonces, insisto en la idea de lo rescatable que es que sea un disco de pop y con todos los matices y las sensibilidades del pop, pero sin dejarse llevar por así decirlo, o sea, tomando lo valioso, lo artístico del pop y dejando de lado los cánones estéticos o explícitos que tiene que tener algo para ser pop. Y eso no me voy a cansar de repetirlo porque King Gizzard es una banda que ha hecho eso con miles de géneros distintos y eso para mí es un ejercicio de arte puro, eso tiene arte puro, porque no solo crean imitando, cosa que no tiene nada de malo, y la gran mayoría de los artistas de la historia lo han hecho, sino que crean rompiendo, desarmando y volviendo a armar. Y eso es realmente rescatable. Tierno, wholesome, muy tierno. Así que los quiero mucho a toda la audiencia. A ti, Jason, también te quiero mucho. Los quiero a todos. Caleta. Son muy importantes para mí. No, estoy al borde de las lágrimas. Sí, no, mira, es que es muy difícil que uno piense en un disco de King Gizzard como un disco como pop en el sentido como si se usara con una connotación vulgar el término pop, como simplemente orientado al facilismo o a las canciones ultra obvias y a los 2 o 3 singles que sostienen un disco, pero que el disco en su totalidad no tiene mucho relleno. Pues claro que King Gizzard no va a hacer eso nunca. Tienen una visión artística que ya la han demostrado en innumerables discos, muy sofisticada o por lo menos exploratoria. Pero son esas cosas que te pueden jugar a favor, te pueden jugar en contra también,
y este disco a gran medida también le juega en contra por también las razones que ya dije. Igual estoy de acuerdo en prácticamente la totalidad de cosas que han dicho ambos, y yo sí quería plantear algo que yo vi en algunas reseñas, tanto en video como en formato escrito, y además cuando abro la página de Rate Your Music de King Gizzard, que yo debo reconocer que este es un aspecto en el que estoy cojo y no podría relacionar mucho el disco con estos sonidos porque no estoy muy familiarizado con ellos, y es que he visto en varias reseñas y el mismo Rate Your Music le pone la etiqueta de neopsicodelia, y muchas reseñas hablaban de que este disco tenía relación con gente como Animal Collective, como Tame Impala, por ejemplo. ¿Tú encontraste similitudes con Animal Collective? ¿Y qué? Perdón que te interrumpa, pero ese es el problema. Animal Collective hace weas con la neopsicodelia. Animal Crossing, aguanta Animal Crossing. Sí, pero no, lo quería plantear como ustedes cómo ven eso, porque lo he visto en varias reseñas. Está la etiqueta de esta de Radio Music como la primera, de hecho, como neopsicodelia, antes de pop psicodélico. ¿Qué referencias ven? No sé, que la neopsicodelia es un género muy fructífero también. Y además que la neopsicodelia trabaja mucho más en la línea del rock que de otra cosa, más que del pop. ¿O no? Sí. Sí. Y este disco tiene tintes rockeros o de rock psicodélico y es pop psicodélico antes que otra cosa. O sea, si yo tuviera que poner, yo en Radio Music lo rockaría y dejaría como pop psicodélico, rock psicodélico. Porque neopsicodelia, o sea, no sé, o sea, es una sonoridad distinta. Que está en otros discos de King Gizzard, yo creo, pero no en este. No, y además que es súper incorrecto lo que voy a decir. Uno no puede determinar que un disco va a cumplir con una cuota de calidad solo por pertenecer a un género. Eso es súper elitista. Es como pretender que... Con el progresivo pasa mucho, con el metal progresivo, con el rock progresivo, como que pretender que porque pertenece a eso uno tiene asegurado una cuota de calidad. No. Sí, como si fuera sinónimo de bueno. Claro, pues. Es como ver los álbumes el último álbum de Tool, por ejemplo. Que habrá gente que lo defenderá, claro, porque viene de ahí pues, y pasa en todos los géneros. Y yo creo que la neopsicodelia tiene hartas joyitas que son bien importantes para la música popular en general, desde los 90 para adelante, y así como con Tutti, sobre todo si sacamos a colación a Animal Collective. Entonces, claro, es incorrecto lo que digo en el sentido de que no podría decir que Butterfly 3000 o 3000 Butterfly no entra en ese canon porque no está cumpliendo con una cuota de calidad. Si igual existen discos de neopsicodelia malos, sino que creo que no, porque la wea haya demostrado que va en otra dirección más propositiva, y igual tiene que ver como con el rock alternativo en algunas esencias. No sé si le achuntaron los cabros de Rate Your Music. ¿Tú estás de acuerdo con que sea neopsicodelia? No sé, o sea, puede haber alguna referencia, pero igual, por ejemplo, una de las bandas que más se mencionaba, que yo vi, que más se mencionó, de hecho el mismo Fantano en la reseña hizo esa referencia, no recuerdo con cuál canción, era Tame Impala, y ahí sí no sabría decirte, porque no, más allá de un par de singles no me he puesto a escuchar a Tame Impala, pero si nos vamos a expresiones de neopsicodelia más viejas, o sea, no sé, como las pocas que conozco más o menos, como Animal Collective o The Flaming Lips, pues hay, o sea, uno puede identificar algunos pasajes, y de todas maneras, que sea o no de neopsicodelia, no, o sea, yo no lo pensaría como que por ser de neopsicodelia equivaldría a que fuera bueno, o de no ser fuera malo, sino que como si fuese un disco en sentido estricto de neopsicodelia, pues uno lo tendría que juzgar en relación a la neopsicodelia, a los discos de neopsicodelia, a la banda de neopsicodelia, y no tanto en relación a expresiones de pop psicodélico o de otros géneros o de rock psicodélico que aparecen en este disco. Pues no sé, cuando King Gizzard sacó el disco de thrash metal, yo lo pensaba, o sea, yo lo tenía que ver en relación a otros discos contemporáneos de thrash metal, y yo veía que ahí destacaba, por varias razones. Bueno, podríamos mencionar algunas más adelante, pero sí mencionaba esto de neopsicodelia porque yo no lo pensé cuando lo escuché, pero cuando vi las reseñas que relacionaban a King Gizzard, a este disco con neopsicodelia, tal vez, pues el que busca encuentra, y tal vez se puede encontrar momentos específicos, pero no creo que tampoco
pues creo que tampoco le pondría así como, tal vez una secundaria, pero como principal, no sé, la veo muy difícil. Pero bueno, también por eso precisamente les quería preguntar por si ustedes tienen más experticia en la neopsicodelia que yo, a lo mejor veían algo que yo no veía. Yo, por lo menos, no. Ahí le tenéis que preguntar al fanático número 1 de Lance, que también te va a decir que no. Sí, ahí le aprovechamos de mandar un saludo al pelado Bielma. Pelado Bielma, grande. Pelado Fantano, una alpargata al lado Pelado Bielma. No, pero sí, es bien desacertado lo de la neopsicodelia, la verdad. Yo no lo había escuchado. De hecho, no vi la review de Fantano, la quería ver antes de grabar, pero como que se me corrió el tiempo y... A mí me pasa con Fantano que Fantano ya es como una gran corporación, es como una multinacional. Ya no le puedo creer porque ya no es un ser humano por per se. Ya es como está como en otra línea donde ya no sé si sus opiniones son 100% libres de conflicto de interés. Pero ¿con qué tendría conflicto? No sé, alguna empresa que lo auspicie. Raid Shadow Legends. No, si el buen ha comentado que se ha agarrado con artistas que lo putean por poner, porque como que le agarran en la tela, le regalan merch, vinilos, y después el buen lo hace pico en una reseña y se van en la mano. Y La además, entrevista de Lil Chan, la idea. sí, pero eso fue arreglado. Es muy demasiado arreglado. Ay, qué mala esa wea. El Total Chanarchy. Jason, ¿te parece pasar a hablar de King Gizzard en general? ¿O Claro. quieres agregar algo más sobre el mariposa? No, yo le daría un 6, así como para Un 6. cuantificarse. Yo igual, más o menos sí. ¿Qué cosa? Un 6. Light 6 to Decent 6. Trial Sí. Seizure. Yo andaría por Sí, ahí. porque del 5 hacia abajo sería injusto, porque Sí. yo no diría para nada que es un disco malo, pero sí es un No. disco plano. Eso está Exacto. como bien presente en la reseña. Plano o el bland en el fondo en inglés, que en el fondo es como desabrido, directamente es desabrido. Sí, bien insípido con su wea. Es insípido, esa es la palabra, Insípido, desabrido claro. en chileno, es insípido. Pero tampoco es malo, o sea, no es un trabajo malo. Y yo insisto en esa idea que me encantaría tener a alguien aquí al lado que sea fanático y seguidor acérrimo del glitch pop o del pop psicodélico. Yo creo que esto es un masterpiece, O sea, precisamente igual, de nicho. algo te puedo hablar de glitch pop y... Esto es lo otro que les quería preguntar. ¿A ustedes les afectó en algo que recién había salido un disco de Sweet Trip? Que yo sé que no es el mejor disco de Sweet Trip, pero por lo menos servía para recordar la grande gloria de Sweet Trip moldeando esta wea. Grande A mí, chip trick. a mí no, porque no lo he escuchado. Ah, ya. La weá, Dream Police. Mira, escúchalo y si bien es verdad que hay muchos elementos que ya existían, puta, igual ahí veía a partir del glitch pop una realización mucho más propositiva. Y ese es uno de los problemas que ha tenido el desarrollo de esta weá. Y además que el glitch va de la mano con toda esta weá. Pero cállate, weón. Va de la mano con toda esta weá el Bubblegum, del Hiper. Y esa weá está en pleno auge de desarrollo. Entonces no sé si aquí de repente haya tanto aporte. Que bien, el glitch va como en una capa más adyacente al rock, más minimalista, como más apretada que otros más expresivos, pues como el Hiper, que creo que igual son parte de toda esta weá del Bubblegum Bass, supongo que es como Sí. el árbol máximo, pero puta, peludo, como que... Y sobre todo el año pasado, que no te lo decía el Darío, que eran tantos discos que sí o sí van a ser súper determinantes para el futuro, puta, es peludo en ese sentido, como... No sé qué tanto se puede rescatar de esta weá. Y yo tampoco creo que hay gente que sí los ve a King Gizzard así, que los ve como una banda más o menos zoológico, como que cachan que no necesariamente van a ser determinantes en el desarrollo de un género, pero sí los buenos pueden ser tremendamente creativos y hacer discos muy buenos a partir de esa sensibilidad. Y puta, quizás ese es el juicio con el que quizás ellos mismos se están parando ante la ocasión de hacer ante la ocasión de sacar la creatividad para producir este disco, po. Y esa es una de las cosas que me complica porque en otras ocasiones en las que uno podría decir que ya más o menos eso hicieron, puta, que estaba mucho mejor trabajado. No sé, mi disco favorito, por ejemplo, de King Gizzard es Murder of the Universe, y sé que no es el mejor, pero weón, tan como ahí, tan presente, y
también como que una de las gracias que ha tenido King Gizzard, como siempre tener una capa, o sea, una amalgama grande de influencias y cuando necesitas tomar un elemento como saber súper bien dónde ir a buscar. Lo hablábamos la otra vez con el Raimundo y el Luis a partir de todas estas bandas como Squid, Black Midi, Black Country New Road, que los buenos, y ahí de hecho comentábamos a King Gizzard también, porque no entraba tanto ahí porque ellos son mucho más antiguos. Tienen como 10 años de diferencia con esas bandas, pero sí saben elegir muy bien qué rescatar y de dónde rescatarlo. De ahí viene, sí o sí, de hecho lo podríamos comentar de forma más amplia en un rato más, pero ese rechazo elitista, porque esa es la palabra al Infest de Rasnes en su momento, venía esa weá como de unos metaleros culeados muy puristas y como que les molesta que les desordenen el tablero. Porque sí, igual la weá suena Sí, sí. distinto, como que es más garage, que la batería es súper real, como la weá no tiene ningún filtro, las No, no, baterías no. suenan así. Y hay veces como, no sé, yo le decía al Darío, por ejemplo, el Angel's Cry de Angra, no sé si te fijó, pero la batería también así como súper casera. Pero yo creo que pasa por un tema de producción, aquí es más... Se nota que es parte de la esencia, pues es parte del garage de King Gizzard. Y qué bueno que otros discos como el del Círculo, No la con no, Infinity. no, con Infinity, perdón, no sufren de eso. Creo que ahí hay una personalidad propia, que quizás eso puede ser el mejor disco de King Gizzard, derechamente. Son como súper sólidos en sí mismos, además que la propuesta es brutal, pues esa weá, y la última canción está conectada con la primera y los puedes escuchar Uf, en sí, bucle. sí, No, sí. así son duros. Y no pierden esa como gran dilocuencia que tiene en general la música popular de partir un disco igual dándose un tiempo. Como la weá parte al tiro, como muy a la vena, pero a la vez súper como prudente y le achunta lo que se propone. Son weas que en general se cranearían mucho, pero estos weones hacen y hacen discos, no, así son cuáticos. Pero eso, yo creo que hace rato nos alejamos. ¿Cuáles son sus discos favoritos de King Gizzard, caballeros? ¿Inicio yo o qué? Sí, porque el Darío va a decir que el Rasnets. Mm, Escoger uno me cuesta. Yo estaría entre, a ver, entre el Nonagon Infinity, que es muy probable que fuera el número uno, pero para ampliar un poco el espectro, entre el Nonagon Infinity, el Fly Microtonal Banana y el Polygon Wonderland. Esos serían como mi top 3, pero así, de discos que más escucho, a los que más vuelvo, y en general a los que más me gustan. Perfecto. Darío. Yo voy a tomar la palabra para hacerle justicia al que creo es el mejor disco de metal entre el 2010 y el 2020. El Infest de Rat's Nest yo creo que es una paradoja, porque me recuerda mucho a la crítica que se le hizo, por ejemplo, a bandas como Greta Van Fleet, de robar sonidos antiguos al punto de que se copian de Led Zeppelin, cosa que es válido, cosa que yo no comparto, pero considero totalmente válido. Eh, para un fan, escuchar para mí Infest the Rat's Nest, es como un trabalengua. Sí, sí, sí. Y eso que nuestro inglés no es tan malo, pero realmente era un trabalengua. Pero el problema de Greta Van Fleet no es que agarre sonido antiguo, es que agarra una pura banda culiada. Es que para allá va mi reivindicación. Porque para mí escuchar el Infest de Rat's Nest, ¿por qué lo sigo diciendo? Sentarse a escucharlo es realmente como si yo metiera en una juguera a todas mis bandas favoritas. Entonces es un ejercicio para mí es mágico. Es mágico. Es increíble pensar que siquiera existe ese disco y las canciones se pasean por sensibilidades muy similares pero a la vez muy distintas. Hay canciones que suenan a Sabbath, hay canciones que suenan a Motorhead, hay canciones que suenan como al stoner moderno, que suenan como bandas como Red Fang, bandas como hace algunos momentos Mastodon, bandas que suenan como Priestess, bandas que suenan como Q's, o como Queens of the Stone Age, y tenéis todas esas sensibilidades del stoner, del garage,
que es uno de mis géneros favoritos, y yo creo que como con la sensibilidad técnica y de estructura del thrash. Y claro, pues definitivamente no suena como suena el thrash contemporáneo, suena como el thrash, ni siquiera el thrash de la costa este o de la costa oeste, como el proto thrash. Suena a lo que hacía Sí, Motorhead llegando. Y que tiene una producción como Motorhead que venía de estuches. Claro, precisamente, entonces definitivamente un disco de thrash, o sea, de aquí a la China, y el que no quiera verlo es porque realmente está acostumbrado a escuchar todos los discos de Creator en bucle y piensa que son todos distintos. Eh, Realmente es un disco que revitaliza el género y es chistoso porque al mismo tiempo como que toma las sensibilidades más primitivas del thrash y más primitivas del garage y el stoner, y lo hace a la vez de una manera tan moderna y como con tanta energía. Y además, bueno, de más está mencionar que para mí es un elemento esencial y primordial de la música que la letra tenga un sentido, y el Infest de Rat's Nest también tiene un hilo conductor en cuanto a las líricas. Hay canciones... Planet B, por ejemplo, o sea, es una canción que fusiona líricamente por lo menos sensibilidades como Blackened de Metallica y varias de las canciones, no solo una, sino varias de las canciones de Gojira en la misma letra, ¿cachai? Y sonando como Sabbath o Kiss o incluso Overkill al mismo tiempo. Entonces, insisto, es una juguera musical que yo valoro demasiado. Es como realmente es una banda de hoy, hace 2 años atrás, agarró todas mis máximas influencias musicales, la metió en una juguera y hizo ese tremendazo disco que muero por tener en vinilo. Hay un montón de ediciones en vinilo distintas, son todas hermosas y son todas carísimas. De hecho, hoy día vi una por 90.000 pesos, que pasándolo como a dólares son como $150, que es como lo más barato de encontrar en Chile, así que es un tremendazo disco, es un disco único, genial, y además igual es como es una perlita dentro de la discografía de King Gizzard, porque obvio que hay discos de rock psicodélico, de rock progresivo, pero este es notoriamente más pesado que los otros, porque precisamente usa la sensibilidad de un género bien sucio y bien agresivo, pero es un discazo, y no voy a desconocer que precisamente el Murder of the Universe es un tremendo disco. El Nonagon, ¿cómo es la wea? Nanogon Infinity. Ay, te lo aprendiste, bien, No, bien, con vamos, Infinity. sí, vamos con nuevos conocimientos para la casa en este capítulo. Es un discazo, yo lo tengo en un podio, ese disco lo tengo en un podio, eso. Creo que podría de alguna forma hacer todo por hoy, a no ser que tú quieras agregar algo más, Don Jay. Pero no dijiste cuáles eran tus favoritos. Sí, yo dije que era ¿Sí? el Murder of the Universe. Sí, que sí, creo sí, que sí. no es el mejor, Que no es creo el que el mejor, mejor es Nonagon Infinity. Infinity. Nanogon Infinity, exactamente. Y no sé, el Murder of the Universe lo que rescato es... Tiene un pulso tan preciso y consistente y constante. Y ese spoken word que funciona mucho mejor que... A pesar de que la historia creo que es menos interesante, como proyecto funciona mucho mejor que su segundo disco, que también era como... Esa Sí, weá de es un podcast, acuerdísimo. esa weá es un radioteatro. Sí. Y Es como un audiolibro. claro, sí, como que la música, la parte instrumental pasa a un segundo plano, así, muy, Claro. muy secundario. Y ahí creo que lo complementan mucho mejor. Sí. De hecho, casi diría que disfruto más los momentos de spoken word que las mismas letras. Creo que están súper bien planteadas y que las líneas tienen una personalidad como bien punzante. Y la verdad es que me recuerda a Battlestar Galactica, y esa weá no le terminé de quitar puntos, la historia del cyborg. Son epopeyas, pues, o sea, habían comparaciones como, puta, ay, qué mal estamos para los nombres de los discos hoy día. ¿Cómo se llama el disco del pajarito, del búho de Rush? Fly by Night. El Fly by Fly Night, by Night, efectivamente. sí. Que manejan conceptos muy bien, Ujú. están súper bien logrados. Las letras de como, Roshan. como comentaba, recuerdo las sensibilidades de bandas como Yes también, como de crear estas epopeyas de repente que son gráficas, pero no sé. Ahora es una epopeya como bien de calle, siento Claro. yo como que es muy Asimov la wea, más que es muy Bradbury, como muy de a pie, que ya, si no lo inventaron ellos, no van a ser los últimos, pero es una forma
más humana de aproximarse que encuentro bien Claro, es una interesante. fantasía humanizada del universo, pero del universo desde la perspectiva de un humano, no de un extraterrestre ni de una nave Sí, espacial. voy súper. No, no introvertida la palabra, sino que introspectiva. Como mirándose a uno. Claro. Aparte, y, o sea, Es distinto a discos como por ejemplo como el From Mars to Sirius, que tiene una cosa un poco más onírica entre medio y quizás no tan tangible, pero claro, el Murder of the Universe es más crítico, es más aterrizado, es más, no sé si decirlo como que uno puede identificarse con la historia porque es como bastante distante, pero no es tan escapada es un realismo mágico al final, más que una fantasía pura. Un realismo mágico propio de Colombia, nacido y criado en Colombia. Así es. eh, eso creo yo. ¿Algo que agregar, querido Jason? No, o sea, uno, pues yo en lo personal cerraría diciendo que siempre estoy expectante con los discos de King Gizzard, porque lo que uno se puede esperar con King Gizzard es que pues, no sabe qué esperarse, siempre. No, Espérate la próxima semana. Ahí seguramente va a ser. entonces, sí, así como publiqué aquel video y quedó obsoleto de manera inmediata, seguramente ya este podcast pasará a un segundo plano en 3 semanas cuando saquen el siguiente disco, que hay que ver si rompen el récord del 2017, publicaron 5 discos. Que ver si No, este ya no año, lo hicieron. Si ya estamos en junio, solo han sacado 2. bueno, pronto a lo mejor 4 llegan a sacar. Mi predicción es que llegan a 4. Buena predicción. Y ya están tocando en vivo, sí. Está interesante. Sí, sí. De hecho, este disco, si mal no estoy, lo empezaron a componer, o las primeras maquetas estaban desde antes de la pandemia. Entonces, uno nunca sabe estos tipos de dónde, pues seguro tienen muchísimo material guardado de años anteriores y en cualquier momento lo sacan y lo pegan, lo graban y lo publican. Entonces, No, sí, hay que y estar. eso lo comentan en la entrevista. Yo en verdad recomiendo mucho los que explico a los que están escuchando, porque esa viejita que es como que es muy fanática de King Gizzard, que siempre está cubriendo cuando van ellos, en las entrevistas hacen como, ¿y cómo lo hacen por ordenarse en la cabeza con tanto disco entre medio? Y dicen como, no, de repente alguien llega con un riff y al tiro cachamos si es para este disco, para el siguiente o para el subsiguiente, como que constantemente, no es que termine. Qué increíble, es descabellado pensar que lo habían de saber. O sea, qué nivel de producción creativa hay que tener. No, y no es que como que terminen uno y empiecen otro, sí, constante, porque como separan la idea Como que todo el tiempo están por temáticas reciclando. musicales, claro, por último por género, como ya, esto sea para acá, esto para acá, y si me sale una idea creativa que pueda aportar para una weá que va a salir después del disco que viene después del que va a salir ahora, se queda ahí, pues si el aporte va a servir más allá que acá. Y así funciona el cerebro de ellos, pues y sí, no, me hace mucha lógica que hayan empezado antes de la pandemia, porque claro, la pandemia de King Gizzard está marcada por el KG y el LW, pero no tienen nada que ver con este, salvo Ah, algunas weas chiquititas, eh, como sensibilidades, pero eso yo recomiendo buscar estos en vivos que han tocado y sobre todo los KXP, que en verdad los KXP son, la gran gracia que tienen es que están todos súper centrados en discos en particular, entonces como King Gizzard igual funciona así de repente en otras presentaciones en vivo donde tienen que recopilar lo mejor de cada disco, igual se les hace un poco difícil porque no hay como muchos puntos de referencia para determinar cómo, bueno, yo no sabría decir cuáles son las canciones famosas de King Gizzard o las más conocidas entre la gente que les gusta, sí, cuáles son los discos más aplaudidos, los que la gente revisita más, porque ese es como el formato, así King Gizzard igual es como una banda para gente que escucha música, claro. pero por ahí va. Y por eso también recomiendo los KXP, porque reinventan, o sea, reinventan un producto final a partir de las mismas ideas. Eso por mí. ¿Ustedes creen que King Gizzard es la banda de rock más importante de la década pasada? Yo creo que sí. Es metálica. Ah, bueno. ¿Tú crees que sea King Gizzard? Sí, es que no. ¿Quién le podría competir en ese sentido? Es que claro, uno podría pensar en bandas más antiguas que hicieron discos muy buenos, como Swans, por ejemplo. Claro. Incluso como Radiohead, no sé.
Pero es que ni cagando, porque ya Radiohead tiene el Moonshine Pool, que es un muy buen disco de Radiohead, pero no va por ahí. Y King Gizzard, porque ya existe esta cuestión de levantar la tradición del rock como para decirle al mundo que el rock no está muerto, que es como algo que está en el cerebro de gente que piensa que la weá se muere cuando deja de ser como tendencia, y es una visión súper miope. Y claro, hay bandas como, no sé, por Rival Sons que están rescatando estructuras antiguas, pero no sé si están aportando tanto a partir de eso. ¿Para qué decir esas weas como Greta Van Fleet, precisamente, weón? Pero Greta Van Fleet es la más importante. La gran gracia de King Gizzard es que se fría en el cerebro para proponer a partir de eso, y creo que es lo que lo hace más rescatable. Y creo que igual ya pasamos el punto en el que se puede hablar de King Gizzard así como los salvadores del rock y la weá. Creo que los weones son capos y creativos, y por muy más o menos decepcionante que pudo haber sido el disco que nos juntamos a comentar hoy, para mí eso no significa nada sobre lo que puede ser el próximo disco. Donde esta weá ni cagando me va a significar como De un hecho, freno. de hecho, a mí precisamente me da mucha más esperanza, porque ya ahora que sacaron esto absolutamente arcoíris y que precisamente está sopesando el título del disco, 3000 mariposas, puras mariposonas y puras maripositas, tengo mucha fe que el próximo va a ser grotesco y agresivo. Death metal de la mano de King Gizzard, una cosa. Faltaría eso, que lleguen los Black Beats y las guturales, sería... Sí, sí. Lo otro que fuera el SEO faltaría de repente, quizás sería como una aproximación al hip hop. Porque... No es malo, no es malo. Es que, mire, yo cuando fui a ver, fíjense, cuando yo fui a ver las letras de este nuevo disco en Genius, cuando abro como la entrada del disco, aparece un comentario que dice: estamos un género más cerca a que King Gizzard saque un disco de hip hop experimental. ¿Quién sabe? Sería muy interesante King Gizzard haciendo hip hop. Claro que yo esta weá le he dicho muchas veces, la década pasada fue la década de Pimp a Butterfly, fue la década de Kids Ghost, fue la década de Death Grips. De Death Grips, claro. Fue la época de MF Doom, como que ya es peludo hacer hip hop creativo cuando tenía... Yo en verdad creo que Pimp a Butterfly es el disco más importante del siglo. Y tanto en música como en efectos socioculturales. Y ya y esa weá está en el hip hop, entonces ya pasar de eso es muy complicado. No digo que no se pueda hacer creativa, si tampoco es obligación hacer el Guinness para ser valorado, pero como que en Sí, ese lo tienen peludo, y en experimentación como que Dead Grips es la vara. Y ahí quien sea, a lo mejor colaboran. ¿Cómo? A lo mejor colaboran con Death Grips y escuchamos gritos de MC Rider en un disco. Sería descabellado. Pero yo creo que también sería un ejercicio interesante por lo que he planteado majaderamente, que al final, si se proponen hacer un disco de rap experimental o hip hop experimental, tampoco va a caer dentro de la misma casilla de todos los que nombraste. O sea, igual va a tener esa onda, igual va a tener un tinte de rock o de pop psicodélico entre medio, sí o sí. Y eso, según yo, es súper rescatable de esa voltereta que se pega King Gizzard entre los géneros. Quería comentar una última cosa antes de partir, no me acuerdo qué era. Era respecto a lo de si es la banda de rock más importante de la década. Yo siempre he rescatado el concepto de lo muy difícil que se hace encasillar una banda como banda de rock. Como que, así como no existe una banda de metal como por género por sí solo, siempre es heavy metal, thrash metal, death metal, groove metal. Con el rock lo mismo, es rock clásico, es hard rock, es blues rock, es rock progresivo, fusión. Si se entiende el concepto, pero es que a lo que voy es que estoy de acuerdo con Jason, porque precisamente King Gizzard, si tuviéramos que hablar de rock contemporáneo o como de la expresión más moderna y creativa del rock, definitivamente King Gizzard se lleva el podio por mucho. Y de hecho he escuchado esa opinión de mucha gente, como de que King Gizzard es la única banda realmente de rock entendida de la última década, porque todos caen en el metal extremo, o en el metalcore, o van directamente al punk, o se quedan en el blues, o nadie se anima a hacer algo que pueda ser catalogado como rock. Siempre se van a alguno de los subgéneros que tienen ya su nicho demasiado establecido. Entonces, si pudiéramos hablar de una banda que, a pesar de que la psicodelia es un elemento esencial, si me preguntáis a mí, por ejemplo, poniendo como punto de marco referencial a Tame Impala, por ejemplo, Tame Impala es mucho más psicodélico que King Gizzard. Sí, En términos seguramente. como para ponderar.
Entonces, si hay algo que se acerca a sonido, al sonido, por así decir, que existe, de un sonido más puramente cercano al rock, definitivamente es King Gizzard. Como la banda que se lleva al podio de esto es lo más rockero, así como basalmente rockero, que existe, que según yo es un logro no menor, ¿cachai? Porque al final es unificar el arte y crear algo como bastante universal, pero trabajando sensibilidades de una cantidad de géneros envidiables. O sea, ni los Beatles ni Bob Dylan se dieron tanta voltereta entre los géneros musicales. No, y además es que el nivel de producción, o sea, como la cantidad de producción discográfica que tiene King Gizzard, esto es algo que es muy poco común en esta época también. O sea, normalmente los discos tienen lapsos entre sí de años y eso es como lo más normal. Y esta forma así como de publicar impulsivamente o muy rápidamente, eso prácticamente no se ve desde los 70, cuando no sé. Eso es Las un publicaban punto 2 o 3 increíble. discos al año, sí. Es un punto increíble, uno mira atrás, yo me recuerdo automáticamente, a los tres grandes tenían esa cualidad, Zeppelin, Sabbath y Deep Purple, y claro, o sea, hay obras maestras que dice estos dos discos son glorias de la historia de la música y son del mismo año, o con un Sí, año de sí. diferencia. Con esas producciones musicales en el fondo, como Sabbath me viene mucho a la mente, o los Beatles incluso en los 60, a pesar de que su Claro. discografía no es tan extensa, en muy pocos años No, sacando sí, esa cantidad de discos. la otra vez, no sé en qué chucha contexto, alguien hablaba como para el 69 ya había salido. Era el Lucho, porque estaba hablando de. ¿Qué era? Creo como. Era como el Hablando del metal, creo que fue para el panel del metal de cuánto se demoró en crearse el metal y que del 70 en adelante, y claro, y para Claro, fines de los 60. Y el weón decía que el pop rock ya estaba en un periodo avanzado para el 70 y ponía como ejemplo que el Abbey Road había salido el 69 y el Revolver era 3 discos, o sea, 3 años atrás, ¿no? Hay como, ¿cuántos discos hay entre medio? Hay como 5, ¿o no? Más o menos, 4 o 5. Sí, puede Pero ser lo que por sí ahí. yo creo que es más consistente que, o sea, más valorable es que, claro, uno de repente puede pensar como en Buckethead, en Frank Zappa. Ya, Frank Zappa quizás sí, pero Buckethead no aporta tanto escuchar todas las weas que tienen. No, King no. Gizzard sí. Yo no compatibilizaría con alguien que dijese, no, si sabéis que no es necesario escucharlos todos. No es necesario en el sentido de que no de todo se puede extraer tanto, pero, pero sí hay una independencia. Y, y hay que, puta, la wea mínima, pues hay que escuchar una wea antes de criticarla. Que es algo que hay gente a la que se le ha olvidado. Sí, Claro, bueno, yo creo sí. que queda como siempre extendida la invitación a escuchar este disco. Es un disco alegre, o sea, definitivamente te puede levantar el ánimo y yo creo que eso ya Eso sí. es un logro. Sí. Desde el arte, si ya logra despertarte una emoción y sea tan constante a lo largo del disco, yo creo que ya Y es el un nombre del tremendo disco. logro. Sí, así que eso, vayan a escuchar el 3000 Butterflies, vayan a escuchar los otros discos de King Gizzard, por favor, háganse ese favor. Y eso, y vayan también a visitar el canal de YouTube de Jason Oye, sí, yo Rock. voy a dejar ahí Eso, el en la link. web el link El del. análisis que ya hizo Jason en mucho menos tiempo que esta pajera discusión que hemos tenido, que la de Jason es 100% sintética, la nuestra es orgánica. Orgánica y extendida. Así que Formatos distintos. formatos Se tiene distintos. que alegar lo que se tenga que alegar en este formato. Uncut. Uncut. Así que eso, gracias Jason una vez por estar con nosotros de nuevo y gracias a todos los auditores de Sonidos con Propuesta por acompañarnos una vez más en esta edición dedicada no solo a este disco, pero en concreto al 3000 Butterflies y a King Gizzard and Laser Wizard. Excelente Tremendo banda. nombre. Tremendo nombre también, definitivamente. Así que gracias. Un agrado como siempre. Chao. Chao, chao. Dale, Jason. Ahí va la tijera.